iniciamos la jornada de hoy con una conferencia, una mesa con dos ponentes que tiene por título Algunos temas a debate para las cumbres iberoamericanas. Particularmente son dos aspectos relevantes en Iberoamérica y también en cualquier otra región del mundo, que son los movimientos entre personas físicas, migraciones y jurídicas, empresas, cómo esas personas interaccionan, van de un sitio para otro buscando mejores perspectivas económicas, etcétera, etcétera. Y tiene que reconocerse un ordenamiento que proteja esa inversión en algunos casos o que regule esas migraciones. Tenemos con nosotros dos ponentes de excepción. A mi derecha, Carlos Jiménez Piernas, que es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Alcalá. Tiene muchos méritos que no voy a reflejar ahora en esta breve introducción para permitirles darles el verdadero protagonismo a ellos. Solamente destacar que es codirector de un máster en Protección Internacional de Derechos Humanos y director del máster en Integración Regional. Son títulos oficiales de la Universidad de Alcalá. Y es director del Centro de Excelencia sobre Integración Regional, otorgado por la Comisión Europea, aparte de tener una cátedra Jean Monnet, y también el director del Centro de Documentación Europea en la Universidad de Alcalá. Y a mi izquierda está con nosotros también José Manuel Azcona, que es profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y entre otras cuestiones destacables, aparte de publicaciones, etcétera, que tienen los dos ponentes, por supuesto, quisiera destacar que es director del grupo de investigación HIP-Presdeia, que estudia procesos migratorios de España hacia Iberoamérica, el ámbito empresarial en ambas direcciones y las relaciones exteriores España-Iberoamérica. Bien, pues con esa breve presentación van a disponer cada uno de ellos de unos 15 minutos de ponencia y posteriormente se dará lugar a un debate en el que podrán participar los asistentes a esta primera mesa. Entonces, sin más preámbulos, Carlos, cuando quieras, muchas gracias por asistir a los dos y cuando quieras, Carlos. Muchas gracias, Manuel, por la presentación. Agradezco, en primer lugar, a los directores del curso la invitación que me han formulado para participar en él y, por supuesto, la hospitalidad del Grupo Santander. De acuerdo con todo lo que se expuso en la jornada de ayer, tuve oportunidad de asistir y aprendí mucho. Existe, parece, un consenso básico acerca de cuál es ahora mismo el contexto, el ambiente, la atmósfera que rodea, que envuelve el tema de la protección de las inversiones en América Latina. Ayer se dijo mucho acerca de ese ambiente, de esa atmósfera. Y voy a tratar de resumirlo porque, en definitiva, el derecho sigue siendo una superestructura, tal como explicó en su día don Carlos Marx. Esto no ha cambiado, la verdad. Y lo que voy a contar luego sobre algunos problemas que han surgido con la protección de inversiones en América Latina y que afectan a España tiene mucho que ver con todo lo que se dijo ayer. Empezando, efectivamente hay una cierta fragmentación política o una evidente fragmentación política en Latinoamérica. Es una región cada vez más diversa, compleja. Es una fragmentación, por ejemplo, que se ha apreciado en relación con las expropiaciones habidas en Bolivia y en Argentina de empresas españolas, puesto que las reacciones de la región han sido diferentes. La reacción en Colombia o en Chile no ha tenido nada que ver con la reacción que se ha podido producir en otros estados de la región. Y esa fragmentación se aprecia, por ejemplo, en cómo se ha resuelto la crisis constitucional en Paraguay y las reacciones de sus socios en Mercosur y en otros muchos aspectos en los que no voy a insistir porque ya ayer se hizo referencia a ello. Luego, este contexto, por supuesto, incluye también la grave crisis política de la Unión Europea y la grave crisis económica de la zona euro. Frente, por supuesto, a las tasas de crecimiento que se dan en América Latina y que se han dado en el último quinquenio, por ejemplo, y cómo está resistiendo, mejor que peor, la crisis en Europa.
También se habló de la pérdida de la relevancia de la relación birregional en las agendas tanto de la Unión Europea como de América Latina, y se comentó también la inercia de una relación menguante entre las dos regiones, algo evidente, al menos desde luego desde 2008. La Unión Europea parece que está perdiendo peso político y económico en América Latina frente a otros actores. Esto ya no voy a insistir. Repito, me limito a resumir lo que es el común denominador de lo que yo entendí se trató ayer, porque tiene mucho que ver con lo que voy a hablar luego, y lo que voy a hacer es poner un ejemplo que evidencie todo esto, ¿no? Que es el problema habido en Argentina y Bolivia con las expropiaciones de empresas españolas. Y hay un riesgo efectivamente también, de que es un riesgo que se puso de manifiesto ayer muy bien, muy oportunamente, de que se difumine el papel y el valor como actor de referencia que ha tenido la Unión Europea en América Latina, al menos en relación con dos aspectos claves: el modelo de estado de bienestar y el modelo de integración regional, ¿no? De luego que sería lamentable que esto ocurriera, pero es un riesgo que está ahí presente desde hace unos años. Y efectivamente, en este contexto, en relación con España, pues España ha perdido imagen, pero lo más importante no es la pérdida apreciable de la imagen exterior de España, sino también la posición de debilidad y de vulnerabilidad que sufre España ahora mismo en la escena internacional, en Latinoamérica y, por supuesto, en el seno de la Unión Europea. Una pérdida de capacidad de influencia en ambos foros, muy apreciable desde el año 2000, se explicó también ayer, lo hizo el profesor Dino Arenal, pero que se ha mantenido incluso desde 2008, a pesar del cambio de administración en España, por razones que también se trataron ayer y que tienen también que ver, por supuesto, con la crisis económica. Y, por último, también se explicó ayer, Latinoamérica sigue siendo una región que necesita la inversión extranjera. Es decir, el bajo nivel de inversiones se puso ayer de manifiesto, lo puso de manifiesto mi compañero Daniel Sotelsek. Y el riesgo consiguiente de la dificultad que esto pueda crear para mantener las tasas altas de crecimiento en la región, ¿verdad? Bien, por tanto, Latinoamérica sigue siendo una región sedienta de inversiones. Ahora, ¿qué pasa con esas inversiones? Pues según la CEPAL, en 2011 América Latina trajo un 10% de la inversión extranjera directa mundial, algo más de 150.000 millones de dólares, para datos del 2011. Pero, como se ha explicado también, esos flujos se han repartido de manera muy desigual en la región. Esa desigualdad tiene mucho que ver con la fragmentación política que sufre la región, ¿verdad? La parte del León, más del 80% del total de los flujos inversores en Latinoamérica se ha concentrado solo en 5 estados. Y seguro que si hacemos una quiniela, todo el mundo va a tener muy claro cuáles son esos 5 estados, ¿verdad? Son los estados que gozan, en principio, al menos esa es la percepción de los inversores. Ayer ya se advirtió, en política las percepciones son muy importantes. Es un concepto subjetivo, eso de la percepción, ¿verdad? Pero son importantes, igual que el concepto de confianza en la ciencia económica, ¿verdad? Que ponen entredicho, claro, el carácter científico de la ciencia económica cuando se recurre continuamente a la confianza de los mercados para explicar, por ejemplo, la situación de la prima de riesgo de España. Pero bueno, el caso es que esos 5 países son Brasil, que se lleva el 44% del volumen total de inversión, de esos 153.000 millones de dólares, prácticamente la mitad, México, Chile, Colombia y Perú. En definitiva, los estados que forman ese círculo virtuoso de estados que parecen aceptar las reglas de juego del mercado y que han tratado de crear, de propiciar un clima de estabilidad política interno y de seguridad jurídica para esas inversiones. En cambio, los países del ALBA, Bolivia, Ecuador, Venezuela, podemos sumarle Nicaragua a estos efectos.
pues de Cuba no consta información. Apenas reciben el 4% del total de esas inversiones, que ascendería en todo caso a un 9% si sumáramos algo más de 7.000 millones invertidos en Argentina, que es una cifra muy pequeña para lo que es Argentina, ¿verdad? La Unión Europea sigue siendo el mayor inversionista en la región, con el 40% de las inversiones durante la última década. Se ha mantenido esa tendencia. De hecho, en 2011 la distribución del flujo inversor por países fue la siguiente. En primer lugar, Estados Unidos con el 18%, seguido de España con el 14%, Japón el 8% y China el 5%. Bueno, en definitiva, en este ambiente se produjo, como se sabe, en este mismo año se produjeron un par de incidentes de expropiaciones de empresas españolas por el gobierno argentino y por el gobierno boliviano. En el caso del gobierno argentino, YPF, en el caso del gobierno boliviano, TDE. Bien, estas expropiaciones lo que ponen de manifiesto, porque insisto, esto viene a ser una especie de ejercicio práctico de todo lo que he dicho previamente, es precisamente la confirmación de esa fragmentación política en el seno del continente, en el hecho de que hay estados nada propicios a cometer este tipo de hechos y otros, en cambio, que sí se los plantean y los llevan a cabo. Pone también de manifiesto, obviamente, pues confirma la relación menguante y la disminución de la capacidad de influencia, no solo de España, sino de la Unión Europea en Latinoamérica. Y, por supuesto, crea un clima poco favorable a la recepción de flujos inversores en los países, digámoslo así, para introducir calificaciones neutras y no complicarnos, en los países más problemáticos de la región, desde el punto de vista de la estabilidad política de sus sistemas, la estabilidad de sus sistemas políticos y la seguridad jurídica de sus ordenamientos. Bueno, el problema de las expropiaciones desde el punto de vista jurídico, no quiero cansarles introduciendo demasiados aspectos jurídicos en la exposición, pero algo hay que decir, no plantea mayores dificultades. El derecho internacional no prohíbe las expropiaciones. Las nacionalizaciones son actos que los Estados pueden, por supuesto, adoptar en el ejercicio de su soberanía sin incurrir en ninguna violación del ordenamiento internacional. Pero deben de cumplir ciertas condiciones, sobre todo que atiendan a una utilidad pública, que no sean discriminatorios y que se indemnice adecuadamente al expropiado, la propiedad expropiada, ¿verdad? Es cierto que en el actual estado de cosas del sistema internacional las expropiaciones no están bien vistas, por supuesto, en plena globalización y tras la desaparición del bloque socialista, que fue en su momento el gran impulsor de un proceso de nacionalizaciones de propiedades extranjeras en la Europa del Este, que fue el que puso en marcha sobre todo y permitió con el tiempo que cristalizara el derecho internacional en la materia, tal como lo he puesto ahora mismo. En fin, tras el cambio de circunstancias, la verdad que las expropiaciones no están bien vistas. Pero, insisto, el que no estén bien vistas, en punto de vista político económico, no significa que no puedan llevarse a cabo siempre que se cumplan, insisto, esas condiciones, ¿verdad? En el caso de Argentina, como se sabe, pues hubo un decreto de intervención y un proyecto de ley que luego se tramitó en el Parlamento argentino y que naturalmente se tramitó con éxito y que ha permitido pues que el gobierno argentino controle el 51% de las acciones de YPF y ha dejado a Repsol, que era la empresa matriz, con apenas un 6% de acciones, en definitiva como accionista minoritario. Argentina ha aducido una serie de causas para expropiar, tiene un problema de abastecimiento, de autoabastecimiento, ha disminuido la producción de hidrocarburos, la empresa alega que porque son yacimientos maduros y a los que no se les puede sacar más
más rendimiento, ¿verdad? Incluso ha introducido conceptos, calificaciones más belicosas, como que la empresa ha llevado a cabo una política depredatoria. Están los textos, no me lo invento. Y tanto el proyecto de ley como el decreto abundan en estas consideraciones. Se ha añadido también últimamente los daños medioambientales pendientes de cuantificar por los gobiernos provinciales. Saben ustedes que Argentina es una federación, pero esto es un argumento última hora que yo creo que pretende solo por parte del gobierno argentino reducir la indemnización. Simplemente esto, ¿verdad? Contribuir con argumentos, en fin, en principio entiendo que objetivos, a reducir la indemnización al que en su caso tenga derecho Repsol por la expropiación. Porque evidentemente indemnización tiene que haber. Otra cosa es su cuantía. Otra cosa es que el gobierno argentino pague. Todo apunta a que no va a pagar ni un euro, ni un dólar. Pero bueno, pero en principio las normas, las reglas de juego son esas, ¿no? La posición de Argentina, desde el punto de vista jurídico, no voy a insistir, pero conviene saber cuáles son las reglas de juego. No es muy cómoda, porque estas quejas suenan a interesadas y son de muy reciente circulación. No ha habido ningún problema con Repsol hasta unos meses antes de la expropiación. Eso no pinta bien para Argentina, ¿no? Si se hubieran presentado, alegado datos objetivos de larga data acerca del descontento del gobierno argentino con la política empresarial de Repsol, se hubieran fundamentado, hubiera habido debate, negociaciones de tiempo atrás, pues evidentemente estaríamos en otro escenario, pero de un día para otro, en apenas unos meses, pues esto es de difícil explicación, sobre todo ante un tribunal internacional. No hablo de la política, de los medios de comunicación, hablo ante un tribunal arbitral que en principio es el que va a tener que resolver esta controversia entre la empresa y el gobierno argentino, ¿verdad? Luego está también el problema de la discriminación. El problema es que el gobierno argentino no se ha quedado con la empresa, solo con las acciones de Repsol. No ha tocado el 17% de acciones que se cotizan en bolsa, ni el 25% de acciones que detenta un grupo privado argentino. Y claro, pues esto también hay que explicarlo, hay que justificarlo, ¿verdad? Es evidente que tiene una razón, y es hacerse con el control de la empresa sin afectar a nadie más, y el problema de las acciones que cotizan en la bolsa de Nueva York sería ya entrar en disputa con el gran hermano, y eso podría hacer aún más difícil la posición del gobierno argentino. De manera que el gobierno argentino aquí ha actuado de una manera cómoda, pero insisto, ante un tribunal esto es de difícil justificación. El caso es que Repsol pide unos 8.000 millones de euros, son euros, calculemos unos 10.000 millones de dólares por la expropiación. Hay un convenio que regula estos temas, bilateral entre Argentina y España. Eso permite llevar el caso ante un tribunal arbitral del CIADI, el Banco Mundial. Lo que pasa es que es un proceso lento, costoso, lleva muchos años, y el gobierno argentino se ha caracterizado siempre por no hacer honor a los arbitrajes contrarios a sus intereses. De hecho, hay dos empresas norteamericanas que están pendientes de cobrar 300 millones de dólares, y el gobierno norteamericano ha tomado medidas, ha adoptado restricciones en el ámbito arancelario contra productos argentinos, precisamente con una medida de represalia ante el incumplimiento argentino de estos laudos arbitrales. Si se trata de unos cientos de millones, imagínense lo que puede ocurrir con unos cuantos miles, si llega el caso. En principio, la información que yo tengo es que el gobierno argentino no piensa pagar un euro, pero bueno, ya me gustaría equivocarme, pero creo que no. Bien, en el caso de Bolivia el asunto no tiene tanta importancia desde el punto de vista económico, no la tiene ninguna, es una expropiación casi simbólica, el valor de lo expropiado es insignificante, el gobierno boliviano por eso, por otras razones, pues ha decidido, por supuesto, someter a evaluación contable externa el valor de lo expropiado, y ha asegurado que indemnizará a
matriz española. Bien, pues en ese caso, el problema de Bolivia es el símbolo político, ¿no? El 1 de mayo se expropia, aunque sea una expropiación simbólica. Es cierto que una expropiación que acompaña a otras expropiaciones que ha llevado a cabo el gobierno boliviano, en el sector de hidrocarburos y de otros servicios públicos, que le han creado también cierta litigiosidad internacional, es decir, reclamaciones e indemnizaciones por parte de otras empresas extranjeras, pero desde luego nada que ver con el caso argentino, que desde el Corralito Argentina pues se ha convertido en la estrella de los arbitrajes internacionales en materia de protección de inversiones. Son 50 casos, muchos miles de dólares y una situación muy delicada para el país, sobre todo a la hora de obtener inversiones, puesto que se ha ganado a pulso una fama de país jurídicamente muy inseguro. Bueno, lo que quiero sobre todo es incidir en lo siguiente. Al margen de que en un caso se trate de una expropiación puramente simbólica, en la otra es una expropiación mayor. Lo importante aquí es reseñar que hay estados que, en definitiva, pueden en un determinado momento usar este tipo de mecanismos por razones X, de política interior, política económica, razones de oportunidad. Se ha hablado mucho en Argentina de la existencia de yacimientos nuevos, muy costosos de explotar, que parecen podido llevar al ánimo del gobierno argentino la conveniencia de un cambio de socio, pero hecho de esta manera, no por las buenas, no consensuado, no sobre la mesa, sino actuando prácticamente mano militar, ¿verdad? Bien, sean cuales sean las razones, lo cierto es que esto no beneficia en conjunto a la región y sobre todo no beneficia a los estados implicados en este tipo de actos, porque el dinero es miedoso y no es tonto. Y la prueba está en los datos que he dado desde 2011 sobre el reparto de inversiones en América Latina. Los países más problemáticos, esas inversiones son simbólicas, insignificantes y las necesitan. En cambio, los estados que parece que han decidido seguir una política de estabilidad y de seguridad jurídica, pues están obteniendo mejores resultados. En el caso de España, yo sí no tengo más remedio que decir que, desde luego, las relaciones con Argentina no pueden ser las mismas a partir de abril de 2012 desde ningún punto de vista. Eso no significa, por supuesto, hacer ninguna clase de alardes patrioteros ni incurrir en actitudes exageradas o destempladas. No es el caso, no. Pero evidentemente se produce un hecho de este tipo de manera casi inopinada en unos meses, sin explicaciones, con formas que dejan que desear. Yo entiendo que no hay más remedio que tomar buena nota de ese hecho y, desde luego, el consejo a las empresas españolas, sobre todo en Argentina, es que valoren si les interesa mantenerse en el país porque económicamente les resulta rentable, a expensas de lo que pueda ocurrir en cualquier momento, mañana, pasado o dentro de una semana, o bien es mejor pues proceder a una retirada ordenada de su presencia en el país. No voy, porque ya sé que ya quedando mal de tiempo, quería simplemente plantear el problema. Es un tema que yo creo que merecería quizás ser tratado en alguna cumbre, pero vamos, tratado de una manera pacífica, sin ninguna acritud, es decir, como creo que corresponde a socios políticos y comerciales desde hace mucho tiempo, pero ha surgido un problema, es un problema relevante, no es cualquier cosa, es un problema relevante desde el punto de vista jurídico, económico y político, y por tanto hay que tomar nota de él y ver qué se hace. Y, desde luego, si no se encuentra una solución a medio y largo plazo, mi consejo sería a las empresas españolas en Argentina que evacúen de manera ordenada, porque sencillamente no hay ninguna clase de seguridad jurídica acerca de lo que pueda ocurrir en ese país de un día para otro. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu interesante ponencia.
Muchas gracias. Luego en el debate posiblemente si hay alguna cuestión que quiera plantearse pues sepa poder plantear. Y ahora le cedo la palabra a José Manuel Azcona, que nos va a hablar de identidades y migración. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, pues buenos días también y muchas gracias a los directores del curso, Pedro Pérez Herrero y Juan Carlos Pereira, excelentes profesionales sin duda y mejores amigos. Y por supuesto a esta mi casa, donde tengo una cátedra de investigación, Santander, y donde tantas veces visito y siempre con la amabilidad que nos profesan sus directivos. La verdad es que llevo 20 años investigando los procesos de migración de españoles hacia Iberoamérica y recientemente me he introducido también en los procesos de entrada de extranjeros a nuestro país. Pedro Pérez Herrero me pidió que hablase sobre un concepto que siempre genera, cuando menos, inquietud en el investigador, que es el mantenimiento de las identidades en los procesos, sobre todo de los migrantes iberoamericanos fuera de su país. Digo esto porque uno llega a la conclusión, después de todo este periplo, de que el concepto identitario casi puede implicarse en uno por persona migrante. Es una cuestión difícilmente abordable desde la perspectiva metodológica o seria de la profesión histórica profesional, y además tengo 15 minutos, con lo cual voy a intentar hacer un resumen de algunas de las reflexiones que se me plantean cuando trato estos temas. Primero, perdón por la obviedad que te dicen todos los emigrantes a los que entrevistas, y doy fe de que he entrevistado a muchísimos, ¿no? Pues sí, seguir con el caso de los españoles. Todos los españoles en América son tratados y se sienten en muchas ocasiones como españoles, pero cuando vienen a España son tratados como americanos, ¿no? Emigrar es un proceso muy difícil. La gente se cree o tiene el mito del Dorado del emigrante triunfador que ha llegado, por ejemplo, a la cornisa cantábrica, se ha comprado una casona, ha puesto una palmera en su puerta, aunque el clima sea cantábrico y no pegue mucho, y se ha generado ese mito del Dorado que se viene repitiendo pues desde el siglo XIX, que es la etapa primera que yo trabajo, ¿no? Pero quiero aclarar que emigrar es un proceso tremendamente duro y que no emigran además siempre los más pobres, como se suele decir. Esto es un tópico falso. Emigran sobre todo las clases medias bajas, porque en el proceso de salida, entonces, como incluso hoy, cuando nuestros jóvenes licenciados están de nuevo saliendo hacia destinos, en este caso privilegiadamente más desarrollados o por lo menos con mejor situación económica que el nuestro, eso sí, con 3 carreras y una formación que no tenían los antepasados, y también, incluso en la actualidad, emigrar es un proceso difícil. Difícil porque hay que dotarse de unas características económicas no siempre facilonas, más bien siempre complicadas, y también porque le va a generar al emigrante un choque de identidades, ¿no? Normalmente el emigrante, perdónese de nuevo el análisis más amplio, hasta que casa en el lugar de destino y tiene hijos, normalmente mantiene las ataduras identitarias con el país del que sale. Porque además, aunque cueste creerlo, siempre está pensando en volver al país de destino, ¿no? Al país de salida. Normalmente, cuando casa y tiene hijos en el país de destino, empieza ya el mayor de sus problemas identitarios, porque sus hijos obviamente asumen la nueva residencia, el nuevo país de integración, como suyo propio, pues porque estudian allí, se forman allí, tienen amigos allí y generan su propio ámbito identitario, ¿no? Esto es así en términos generales. Yo tengo muchas anécdotas al respecto, pero hay una que me gusta mucho de un señor vasco, de un vasco de Tolosa, que entrevisté hace muchos años en Argentina, que me decía: yo salí de España en el año 46, volví por vez primera a Tolosa cuando el gobierno, en este caso el gobierno vasco, permitió la llegada de inmigrantes con estos programas que tenían de acogida, y cuando llegué a la plaza del pueblo vi a unos melenudos, cito textualmente, tocando en las fiestas del pueblo, tocando con guitarras eléctricas canciones en euskera y con música de rock and roll. Dije, este no es mi sitio. Duré 2 días, visité a mi familia, hice las gestiones que tenía que hacer y volví corriendo a Buenos Aires, que era donde realmente estaba mi lugar, o sea, traducido, donde estaban mis señas de identidad propias. El país que yo conocí, montañoso, bucólico, de caseríos, con vacas por ahí, había desaparecido,
y ya no era mi sitio. Sin duda mi sitio estaba en Buenos Aires, donde tenía mis descendientes y donde había creado mis propias y nuevas señas identitarias. Eso no me impide, como luego comentaré, que en la reunión del Centro Vasco llorase cada vez que escuchaba un cántico, un baile o lo que sea, como también las propias raíces que uno siempre lleva dentro. El uso contemporáneo de la palabra identidad para referirse a características de las personas, tales como la etnia, la nacionalidad, el género, la religión o la sexualidad, adquirió preeminencia por primera vez en la psicología social de la década de los 50. No estamos, por tanto, muy lejos de los primeros estudios sobre estas cuestiones de manera profesional o académica, particularmente en los trabajos de Erik Erikson y Alwyn Goldnet. Este uso, el uso de la identidad, refleja la convicción de los valores que tiene cada persona, en el sentido más antiguo de que quién es cada uno, quién es en verdad, qué hago en este país, cuál es mi trabajo aquí, por qué he tenido que venir, por qué he dejado mi patria, ¿no? Y está profundamente imbuido de características sociales. El predominio creciente de esta convicción es un hecho de la vida contemporánea. Hoy en día, yo digo en mis clases en la facultad que una de las cuestiones más importantes que vamos a tener que abordar los occidentales en los próximos 50 años es el fenómeno de las migraciones internacionales. Diré al final de mi corta intervención por qué y las razones que caracterizan a esta situación como una de las pioneras en el mundo en el que vivimos. Por tanto, el pensamiento moral y político de la actualidad se ha vuelto un lugar común suponer que los proyectos de una persona pueden configurarse a partir de tales características de su identidad, y más cuando traspasan fronteras. Si bien, obviamente, esto no se trata de una obligación moral, es al menos permisible estos procesos migratorios de identidad también desde la perspectiva moral y de las perspectivas sociales de los estados, tanto de salida como de entrada. Dense cuenta ustedes, por tanto, ya lo adelanto, que se plantea la identidad como pertenencia a un grupo para configurar o constituir la identidad personal. Por tanto, la identidad de los migrantes es o tiene que ver de una manera absolutamente directa e implicada con la identidad de grupo y más con la identidad de grupo en el país donde se asienta. Podemos afirmar, yo lo tengo muy claro desde luego, que desde el siglo XX hasta los arranques de este nuevo milenio, y debido principalmente al fenómeno de la globalización, que dicho sea de paso ha existido siempre, también en el Imperio Romano o en tiempos de Felipe II existió globalización, no desde luego como la actual, donde los medios de comunicación tienen y de difusión un papel primacial, pero podemos afirmar que el siglo XX y lo que llevamos vivido del XXI es la era de las migraciones, la era de las migraciones internacionales. Caracterizadas primero porque más de 50 millones de europeos, que se nos olvida todos los días del año, emigraron con destino a América, Asia y África, por este orden, desde precisamente los arranques del siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial. Después, obviamente, las migraciones han sido mucho más tenues y mucho más matizadas. La diáspora de latinoamericanos hacia la América anglosajona, por centrar un poco más el objeto de mi breve intervención, tiene lugar a partir de las décadas de los 50 y 60 y hacia Europa empieza a partir de los 70, dato menos conocido, y especialmente se generaliza a partir de los 90 o a partir de los 2000. Los inmigrantes latinoamericanos están en proceso de construcción de una nueva cultura y de una nueva conciencia en Estados Unidos. Este es un fenómeno absolutamente interesante y, desde luego, de una trascendencia verdaderamente significativa, ¿no? Ya el español en este país es la segunda lengua, la hablan 50 millones de personas, todavía cercanos de los casi 300 que tiene el país, y, perdón por el tópico, ya se puede viajar por Estados Unidos, lo hemos comprobado personalmente quienes de vez en cuando vamos por ahí por razones académicas sin saber inglés. Es una cuestión absolutamente ya significativa. Esto está generando un problema en la clase política norteamericana, y no solamente porque acaban hablando mal, eso sí, siempre sus presidentes, 4 palabras de una manera chusquera para intentar conseguir el voto, sino pues porque ya muchos sectores de esa emigración latina, y especialmente mexicana, y 30 millones de mexicanos hablan ya de la reconquista del país por aquellos territorios que Estados Unidos se apoderó por las guerras contemporáneas, y han configurado una poderosa e impactante masa crítica
con un valor identitario que está incluso trasplantando fronteras. Y lo han conseguido, y esto se dice menos veces, también a partir de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, la inmigración latina en Estados Unidos, que se ha convertido en un valor identitario de primera magnitud. Iglesia Católica, que es una fuente nueva y vibrante de elementos identitarios que compite con los credos protestantes mayoritarios en la zona. Los inmigrantes latinoamericanos quieren asimilarse a la cultura norteamericana, quieren meterse en las señas de identidad del país más poderoso del mundo, no se nos olvide. Estados Unidos sigue todavía con un aporte al PIB mundial del 26%, y es el país que más inventa del planeta, por eso es el más rico, no por otra cuestión. Y lo que me llama poderosamente la atención en cuanto a estudios hacemos sobre esta cuestión es que los inmigrantes latinos en Estados Unidos ansían mayoritariamente por conseguir la nacionalidad norteamericana. Algo que, como voy a explicar, no sucede en Europa. Incluso hay países en Europa que sucede todo lo contrario. Hay un repudio a las nacionalidades europeas en contra de lo que venía siendo normal hasta la década incluso de los 80 del siglo XX. La inmensa mayoría de los inmigrantes latinos en Estados Unidos buscan ser ciudadanos norteamericanos, tienen a bien serlo, demuestran un orgullo que choca la primera vez que te enfrentas a este fenómeno, y esto significa obviamente que quieren apoderarse o que quieren inmiscuirse en las señas identitarias del país anglosajón por excelencia. Y eso, que como todos sabemos, conseguir la nacionalidad norteamericana, país que no reconoce la doble nacionalidad, por cierto, pues es una tarea verdaderamente complicada. Por tanto, los inmigrantes latinos quieren entrar de lleno en la cultura dominante, en la cultura identitaria norteamericana, para sentirse pieza importante en el ámbito de la identidad mundial. Pero, a la vez, conservar la nacionalidad y la identidad de origen pasa a ser también un elemento significativo en estas inmigraciones latinas en Estados Unidos. Identidad que tiene que ver por una larga tradición histórico-cultural, mítica, geográfica, religiosa, educativa, lingüística y política. El español, en este caso, ha pasado también a considerarse como un elemento de identidad frente a la cultura dominante en la lengua de Shakespeare. Reclaman, apoyados por la historia, un sitio para sus mitos y leyendas. Esto es muy importante también, ¿no? Algo que llama la atención en cada entrevista que realizamos. Y también tiene mucho que ver con esta adopción de la identidad anglosajona, un mito común entre los inmigrantes latinos que funciona de una manera absolutamente normal y contra el cual es imposible luchar, sobre las supuestas diferencias de las colonizaciones históricas inglesas y españolas, ¿no? O sea, sustentan siempre de una manera, en mi opinión, muy simple, pues que donde han ido los ingleses se ha generado el desarrollo máximo, basándose en el ámbito norteamericano. Nunca se acuerdan de la India, nunca se acuerdan de Asia, nunca se acuerdan que California fue española hasta 1825, en fin, y que donde hemos ido los españoles, pues las colonizaciones han sido un desastre y, por tanto, su desarrollo es general. Contra esto no se puede luchar, incluso desde la perspectiva del historiador profesional, como es el caso, por tanto, muchas veces ni entro a esto, ¿no? Además, hay otra cuestión importante al respecto, permítaseme la digresión, que el gran desarrollo de Estados Unidos tiene que ver no con la colonización clásica inglesa, sino con las grandes migraciones, sobre todo anglosajonas del siglo XIX. Pero es que países como Argentina, Uruguay y Chile, tremendamente desarrollados en comparación con otros en el ámbito iberoamericano, pues tienen también mucho que ver con las inmigraciones españolas, italianas, alemanas, francesas o inglesas en el siglo XIX. Y también se nos olvida, o se olvida en este análisis, el genocidio organizado que hace Estados Unidos para crear precisamente el gran país, con un intento de homogenización cultural y geográfica y demográfica anglosajona. Todavía nadie lo ha estudiado, que yo sepa, de una manera al menos científica, las relaciones inherentes y las similitudes entre el cowboy norteamericano y el gaucho en el cono sur, que son dos elementos también de identidad en la configuración de esa nueva frontera y de esas nuevas señas identitarias, como digo, en el siglo XIX. El uso del español como lengua vehicular es otro paradigma de la identidad de estas migraciones, unido al fenómeno de la música pop, y esto no es una broma, latina en todas sus vertientes. Yo no soy muy experto en esto, lo reconozco,
pero no hay más que echar un vistazo cuando uno viaja por el mundo, perdónaseme de nuevo la entrada a ámbitos ya casi personales, ir a cualquier bar de moda en cualquier ciudad, incluso de ámbito anglosajón, y escuchar, como digo, canciones en español, sobre todo sus versiones latinas o latinoamericanas, vinculadas, como digo, a todas las variantes de esta cuestión. Por tanto, es una impronta del sello identitario. En la década de 1960 aumentó notablemente la presión hispana en Estados Unidos, pues más allá de los emigrantes mexicanos, puertorriqueños y cubanos, los primeros y las colonias clásicas en el país, esta nación empezó a recibir poblaciones del Caribe, de Centro y de Sudamérica, en gran medida también fruto de las guerras civiles y de las luchas guerrilleras contra los dictadores en América Central. En la actualidad, son datos del año pasado, del 11, el número de hispanos en Estados Unidos es, asómbrese ustedes, de 50.682.224 personas, siendo el cuarto país del mundo con mayor población latina. Por tanto, idioma, religión, gustos musicales y gastronomía son los efectos más visibles del mantenimiento identitario. Se persiguen también los papeles acreditativos de las nuevas nacionales en el caso europeo, como he dicho con anterioridad, pero por razones distintas. Ser ciudadano de un país de la Unión Europea genera un bienestar social muy importante, genera una dignidad para cualquier ciudadano, genera estar en una de las zonas del mundo más avanzadas del mundo, genera que sus hijos tengan un bienestar, pues evidentemente sano en todas sus configuraciones del Estado benefactor, pero como he dicho antes, al principio, los inmigrantes en Europa no tienen una gran pasión ni una gran predisposición a amar demasiado las nacionalidades identitarias que adoptan. Es más, hay países como Francia o Inglaterra donde esto genera profundos, a veces, rechazos y conflictos sociales que van teniendo una repercusión negativa. Recuérdese lo que sucedió hace 7 años con la quema de más de 25.000 coches en Francia, fruto de las barriadas periféricas, y también lo que sucedió recientemente en Inglaterra. Por tanto, son dos hechos identitarios distintos. Aquí adoptan nacionalidad como un elemento benefactor, no como un orgullo identitario, como en el caso de los Estados Unidos. Voy terminando porque no me dan más tiempo y estas cosas son así. Y voy a decir lo siguiente también. Yo creo que en Europa existen 3 posturas respecto a la inmigración y los fenómenos identitarios, ¿no? La primera, la finlandesa, país que admiramos en tantas cosas y que no admite ni la entrada de ningún inmigrante. O sea, no solamente que niega la multicultura, si es que por ley no admite la llegada de inmigrantes. A postura a la cual se ha incluido o se ha sumado, por cierto, Rusia, con bastantes con actos negativos de discriminación, incluso de muertes de inmigrantes, no hace mucho tiempo. La postura inglesa, que admite la entrada de inmigrantes, pero que quiere que se asimilen a su cultura, y el Estado hace grandes alardes para esa asimilación, y la postura francesa o española, que dan mayor autonomía cultural e identitaria a los que vienen, pero siempre que respeten los elementos legislativos del país. Yo creo que no se ha conseguido ningún ámbito multicultural en el mundo. He escrito mucho sobre esto, creo que seguimos hablando de guetos. Es verdad que en la historia de la humanidad la multicultura se ha conseguido, si es que se ha conseguido del todo, en la creación de los países nuevos como Australia, Nueva Zelanda, los propios conos suramericanos o Estados Unidos, pero que ahora los procesos identitarios se tamizan en guetos. Lo que hacen los inmigrantes, tanto en Estados Unidos como en Europa, es vivir en guetos más o menos ordenados, con una dominación de la cultura dominante, ¿no? Es importante también reseñar los lugares vinculados al ámbito de las asociaciones, donde los inmigrantes mantienen sus señas e identidades y no molestan de esa manera a la cultura dominante. Y terminaré con algo que a mí me parece el nudo gordiano de lo que estoy hablando, y de lo que nunca se habla, ni ningún político ni lo dice ni lo va a decir nunca, pero como esto es un foro académico, pues podemos decirlo. Realmente las migraciones internacionales no se tamizan por sus procesos identitarios, sino por el miedo que tiene Occidente, y así va a ser además, a perder sus señas de identidad blancas, cristianas, por una Europa obviamente
musulmana o pletórica de gentes provenientes de África en un periodo entre 75 y 100 años, que para un historiador, como sabes, es un ciclo de media duración. Estados Unidos será un país latino y las zonas andinas de Iberoamérica dejarán de tener población indígena o nativa. Este es el verdadero quid de la cuestión, más allá de los elementos identitarios que he intentado resumir de una manera tan acelerada. Lo más importante para mí sería, además de estudiar estos elementos identitarios, analizar cómo estos emigrantes, que tampoco lo hacemos o lo hacemos muy pocas personas, cómo las migraciones internacionales contribuyen al desarrollo socioeconómico de los países donde se asientan. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Bien, pues ahora vamos a pasar a un turno de preguntas, de debate. Tenemos una pregunta al fondo, ¿sí? Sí, buenos días. Valorar las exposiciones y tener primero una apreciación particular sobre el tema de la inversión extranjera tratado por el profesor Piernas. Quisiera darle un contexto más allá de la rigidez que marca el tener una visión desde Europa hacia América respecto a las inversiones. Y me circunscribo desde el punto de vista de que como Estado, yo soy dominicano, como Estado que recibimos inversiones, por ejemplo, españolas, como es el caso analizado, no estamos en ninguna línea relacionada ideológica específica, sino todo lo contrario, a modo comercial. Pero me llama la atención que las empresas españolas tienen una ventaja en todas las inversiones que han realizado establecida en los contratos. Y cito un solo ejemplo. Unión Fenosa en República Dominicana tenía un contrato que establecía que se le pagaba la capacidad instalada en términos del parque eléctrico de la República Dominicana. Y esa capacidad instalada, se le tenía que pagar indistintamente a que supliera o no la energía eléctrica para la cual fue contratada. Y por lo tanto, estos contratos, obviamente, ahí entra detalle de corrupción, del sistema político, que permitieron esto, etcétera, etcétera. Pero lo que me circunscribe es la siguiente inquietud, profesor Piernas. ¿Estaría España en condiciones o ante un escenario en que va a tener que revisar sus modelos de contratos ante un nuevo esquema o una nueva configuración propia del desarrollo económico que ha tenido América, que es distinta a cuando empezaron aquellas grandes inversiones de España después, a finales de la década de los 70, prominentemente en la década de los 80, y que encontraron una realidad de un Estado débil en América, un Estado con menos control en términos de la corrupción para los contratos, etcétera, etcétera? No es que los contratos se hicieron con este esquema desde aquí, sino que los políticos así lo permitieron. Si tendrían entonces que redefinir estas posturas para poder para evitar dolencias sociales que lleven a los políticos a tomar posturas como esta. Porque lo que me extraña, lo que me llama la atención es que esto puede tener un efecto dominó en toda la región, porque lo de la Argentina, desde el punto de vista latinoamericano, se aplaudió en términos sociales. Sí. Algo sé del caso de Unión Fenosa en la República Dominicana. Bueno, usted lo ha apuntado. Es un problema de sistemas políticos débiles y de gobiernos corruptos, porque los gobiernos firman los contratos que tienen a bien. Y claro, si el contrato efectivamente supone que se pague por la capacidad instalada y sin preocuparse de que la empresa cubra realmente la necesidad de suministro de la red, pues evidentemente habría que preguntarle a los responsables del gobierno que firmaron ese contrato cómo pudieron hacer eso. Es decir, otra cuestión es, evidentemente, la conducta de la empresa. Los
problemas que tienen que ver con la responsabilidad social, corporativa. Ese es otro tema, está vinculado, obviamente. Yo estoy de acuerdo con usted que a las empresas hay que atarlas cortas, desde luego. Y no se puede dejar que funcionen a su discreción. Ya sabemos lo que ocurre cuando se desregula, cuando no deja uno funcionar a las fuerzas del mercado con absoluta libertad. Pero para eso está el gobierno. El problema es que efectivamente pues en América Latina hay que reconocerlo, sobre todo en esa época. Usted parece que conoce bien el problema. En esas décadas, pues evidentemente no se hicieron las cosas bien. No solamente en la República Dominicana, hay otros casos que estoy seguro que usted conoce, también en Centroamérica. Pues hay que renegociar los contratos y, desde luego, el gobierno español no puede de ninguna manera avalar la conducta de una empresa española, porque sí, simplemente porque sea española. Ya he advertido sobre eso. El interés nacional no puede confundirse con el interés de una empresa, ¿verdad? De ninguna de las maneras. Y hay que analizar con cuidado la conducta o comportamiento de una empresa en otro país y ver efectivamente qué es lo que ha hecho o ha dejado de hacer, y lo que es razonable y lo que no lo es. ¿De acuerdo? O sea, que no se trata aquí de mantener posiciones nacionalistas, ni diferenciar ricos, pobres. No. El problema es la razonabilidad de las posiciones. Entonces, estoy de acuerdo con usted, evidentemente, pero el problema radica fundamentalmente, es un asunto interno de cada Estado. De hecho, como usted bien sabe, en Argentina, claro, la entrada de Repsol se produjo en una determinada circunstancia política, ¿verdad? De privatizaciones que se llevaron a cabo, bueno, como se llevaron a cabo, desde luego no de forma siempre transparente, ni correcta, en fin, se llevaron a cabo, ¿verdad? La propia posición de Repsol es una posición, pues en fin, delicada, ¿verdad? Porque en un determinado momento cedió el 25% de las acciones de la empresa a un grupo privado argentino, simplemente porque eran íntimos amigos de la familia presidencial, ¿verdad? Pues a lo mejor en ese momento Repsol lo que tenía que haber hecho es haberse marchado. Quizás a lo mejor en ese momento se podría haber marchado en mejores condiciones. Ha dicho, no, vendo y ya está. Pero yo no voy a colocar el 25% en condiciones, desde un punto de vista económico, increíbles, porque en realidad se pagaban con las plusvalías que daba la propia empresa, que producía la propia empresa por ese 25% de acciones. Pues mire, en esas condiciones me voy. Pero claro, las empresas no hacen eso. Especulan, aguantan, hasta que llega un momento que se rompe la baraja, ¿verdad? Pero es problema de la empresa. Y repito, un Estado no tiene por qué avalar de ninguna manera a priori la conducta de una empresa grande, pequeña, en el extranjero, en absoluto. Ahora, eso no quita que efectivamente lo de Repsol sea poco defendible. Dice usted que socialmente, pues quizá efectivamente, porque además lo de la expropiación pues tiene buena prensa, ¿verdad? Y parece siempre que va a aportar, que no va a restar. Habrá que ver qué ocurre en el caso de YPF, habrá que ver qué ocurre si aporta, si suma o si resta. Pero sí le digo que la reacción en Chile, en Colombia, en México no ha sido precisamente favorable, todo lo contrario, esos países han jugado con los datos que he dado del 2011 a, señores, estamos aquí, nosotros ofrecemos estabilidad, seguridad, que vengan los inversores. Muchas gracias. Estamos ya al filo, entonces hay dos preguntas pedidas. Rogaría mucha concreción a quienes van a preguntar. Entonces, en primer lugar... Gracias. Sin duda que exposición es muy interesante. Mi punto va hacia lo siguiente, hacia de qué América Latina a veces hablamos y sobre todo de una visión quizás más global de la situación de América Latina. Por ejemplo, ciertamente hemos hablado de los 5 países más grandes, pero si revisamos datos, en América Central la inversión creció un 36%. En Costa Rica, en Panamá no ha habido problema de inversión. Incluso en Honduras ha subido la inversión. Y si ampliamos al Caribe, República Dominicana y Panamá lideran la inversión extranjera, sin ningún conflicto tampoco. Sin embargo, desde ayer, cuando hablamos de América Latina, hablamos de Brasil, hablamos de Colombia, de Chile, de Perú, cosa que está muy interesante, que nosotros vemos muy bien que el sur están los países grandes y que México en el norte también, pero si estamos hablando de América Latina, nos parecería un poco más justo a lo que venimos sobre todo de otro lado o a lo que hemos estudiado la región en su conjunto, que cuando se hable de la región sea un enfoque quizás un poco más amplio. Eso de alguna manera es un punto que queríamos rescatar y bueno, y dar el dato de que lo de la inversión crece en otro lado, que lo de Argentina y Bolivia nos parece algo puntual
que bueno, que debe verse así, que tampoco nos parece que debe de tomarse lo de Argentina como una forma de ahora hacer un discurso de que América Latina es un lugar inseguro de inversión, donde es todo lo contrario. América Latina ha tenido históricamente inversión y sigue teniendo un comportamiento generalizado muy favorable a la inversión. Bien, muchas gracias. No sé si quiere responder o simplemente un comentario. Sí, muy breve. Lleva usted razón y el reproche que hace es muy oportuno. Es cierto, claro, que pensamos siempre y damos datos de los países más grandes, pero es muy cierto. Costa Rica, Panamá, República Dominicana reciben flujos de inversión, lógicamente en comparación relativamente con los otros, pues no son igual de relevantes y ofrecen un clima de seguridad jurídica a los inversores sin ningún género de duda. Y yo le pido excusas, no solo por mí, sino creo que por el conjunto de ponentes, porque efectivamente siempre, claro, la tendencia es hablar de los estados más grandes y nos olvidamos a veces de los pequeños. Quiero que sepa que yo en particular me interesa mucho la situación en Centroamérica y en el Caribe, y la Universidad de Alcalá ofrece un máster de integración regional en la región, en Centroamérica, concretamente en Nicaragua. Pero se lo digo no por hacer propaganda, sino por si sirve como excusa, por nada más. Gracias. Siempre las grandes cifras nos nublan, pero hay otros muchos detalles que se quedan en el camino, ¿no? Bien, la última pregunta, por favor, le ruego concreción porque estamos ya fuera de hora. Gracias, voy a ser muy breve. Muchas gracias por las exposiciones. Mi pregunta va para el profesor Azcona. Ha hablado un poco de los fenómenos migratorios, sobre todo con unos referentes culturales, étnicos, y a mí me interesa sobre todo el tema de las religiones, ¿no? Ha hablado de que los latinos estamos vinculados un poco a la religión católica y los anglosajones a las religiones protestantes, ¿no? Yo quería preguntarle si él ha percibido, en cuanto a las migraciones de europeos hacia América Latina, que en Europa, en general, hemos dejado de ser católicos o cristianos. No sé si eso se percibe ya en las migraciones, si hay una Europa laica cierta y si esa identidad de las religiones ha quedado un poco difuminada. Muchas gracias. Interesante la pregunta. Mira, te voy a responder con datos concretos. En España, por ejemplo, además es un trabajo que he hecho recientemente, la influencia de la Iglesia Católica con respecto a hace 25 años, una generación, como sabes, ha bajado del 60% al 22%. Pero, paradójicamente, todas las encuestas que he manejado para tal trabajo, todas, o sea, CIS, BBVA, Banco Santander, el INE, estadística, todas hablan de que el 74%, varía un poco, 72, 74% de los españoles se declaran católicos. Y paso a responderte. Yo sí creo que en el comportamiento cotidiano, Europa Occidental es un territorio absolutamente laico. Pero matizo, en el comportamiento cotidiano de las personas que configuramos la sociedad. En las prácticas identitarias y en los valores intrapersonales tengo mis dudas. Por ejemplo, hay en el trabajo que he realizado, un porcentaje muy importante de personas con mentalidad escoradas a la izquierda o al centro izquierda optan porque sus hijos vayan a colegios católicos para que reciban los valores, no la religión, esto ya pasaba en la historia, que si aquellos cuentos bíblicos a los que tenemos una edad que nos contaban cuando éramos niños, no, los valores que transmite la cultura judio-cristiana, ¿no? Y por tanto, y luego incluso en parámetros cotidianos, bodas, bautizos, comuniones, defunciones, seguimos manteniendo esa estructura. Y es más, en el trabajo, basándome en esas estadísticas oficiales, que es una aproximación, yo creo que razonable a la realidad de los pueblos, en momentos de dificultades los occidentales seguimos tirando de los credos religiosos. Por tanto, en el comportamiento civil, cotidiano, en la estructura del mecanismo de las sociedades occidentales, comparto tu tesis, absolutamente laicos. En los comportamientos intrapersonales o de los valores que tenemos cada uno, tendría mis dudas. Es más, creo que se mantienen con mucha más fuerza de lo que creemos los posicionamientos de la religión en todas sus vertientes. Obviamente, los migrantes actuales españoles son jóvenes de 25 a 35 años que están en esta estructura que acabo de decir, y es otro tipo de migraciones. En las históricas,
Cuando iban los españoles hacia América, desde luego el catolicismo, bueno, podría contarte cómo incluso la Iglesia Católica organizaba la salida, las protegía, tal. Y en el caso de lo que he contado, de los migrantes latinoamericanos hacia Estados Unidos o hacia Europa, hay una componente religiosa fundamental. La Iglesia Católica Española está encantada porque las iglesias se llenan muchas veces con sudamericanos en nuestro país. Es más, el Vaticano, el anterior Papa, recomendaba que llegasen hacia los países de mayoría católica, entiéndase Portugal, España e Italia, recomendaba que, puesto que tenían que venir inmigrantes en épocas de gran crecimiento, que fuesen latinoamericanos, porque la simbiosis cultural es mayor. No, es un papel fundamental. Ahora, yo sí creo que vivimos ya en sociedades profundamente laicas. Muchas gracias. Bueno, pues no tenemos más tiempo, entonces levantamos la mesa. Agradecemos a los dos ponentes su participación, a todos los asistentes. Muchas gracias. Damos paso a la siguiente mesa.